Sombras y luciérnagas. Capítulo 23. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Entraron a la casa sin hacer ruido. Estaban muertas de miedo. Con el alma en vilo se dirigieron a la cocina, donde Elisa tomó un cuchillo de enormes proporciones que temblaba en sus manos al empuñarlo. Susana se agarró a su amiga y clavó los dedos en su antebrazo, mientras avanzaban con pasos sigilosos por el largo pasillo que distribuía el apartamento. Aguzaron el oído, pero no se escuchaba el más mínimo sonido procedente de ninguna de las estancias, de modo que solo podía significar dos cosas: o los intrusos ya se habían marchado con su botín, y esa idea les helaba la sangre, seguían allí, ocultos, en algún rincón de la enorme casa, esperando el momento oportuno para actuar, tras haberse visto sorprendidos con su llegada. Tal vez había sido una imprudencia por su parte exponerse de esa manera, y lo más sensato habría sido esperar fuera hasta la llegada de la policía. Pero ya estaban en medio del salón y no había marcha atrás. Lo único que podían hacer era asegurarse de que el ladrón o los ladrones ya habían abandonado la vivienda, y si no era así, que Dios les amparara. Quizá, en el peor de los casos, les diera tiempo a escapar, ya que, afortunada y descuidadamente, habían dejado la puerta principal abierta, lo que les permitiría ganar tiempo si se veían obligadas a salir corriendo. Se miraron a los ojos durante un instante, y el temor que la una vio en la mirada de la otra solo hizo aumentar el propio. «Tengo un cuchillo», dijo Elisa, esforzándose para que su voz no reflejara el pánico que sentía. «Uno muy grande, y no dudaré en utilizarlo si alguien se esconde aquí. Ya hemos avisado a la policía». La pelirroja contuvo una exclamación de dolor al sentir las uñas de su amiga hundidas en la carne de su muñeca. Esperaron en silencio, inmóviles, pero no hubo respuesta alguna que indicara la presencia de alguien. Elisa volvió a repetir la advertencia que antes había lanzado, esta vez con más convicción. «Creo que estamos solas», susurró la actriz aliviada, al mismo tiempo que liberaba a la pelirroja de la férrea presión de sus dedos. «Pero no sueltes el cuchillo por si acaso». Elisa se frotó la zona magullada y miró a Susana con un gesto de fastidio. Las marcas rojas contrastaban vivamente con la piel suave y tersa que tanto había cuidado en el salón de belleza. Había valido la pena someterse a aquella tortura de exfoliaciones y mascarillas para terminar así. «Desde luego que no lo soltaré», respondió Elisa en voz baja. «No podemos confiarnos y creer que estamos a salvo. El hecho de que no hayamos obtenido respuesta no significa que estemos solas. Es más lógico pensar que si hay alguien aquí, no dé la cara porque no se ha sentido intimidado por nuestra advertencia». Los ojos azules de Susana se abrieron como platos al escuchar a su amiga, que tenía toda la lógica del mundo. Dos mujeres solas no representaban una amenaza a tener en cuenta para asaltantes habituados a enfrentar situaciones mucho más peligrosas. «Ay, Elisa, no debimos haber entrado. No quiero ni pensar en lo que...» «Suelta ese cuchillo ahora mismo». Una voz masculina, profunda y autoritaria, resonó desde el umbral de la puerta, interrumpiendo a Susana y haciendo que Elisa diera un brusco respingo y el cuchillo se le cayera de las manos. Eso era lo peor que les podía pasar. Los ladrones habían regresado y ahora no tenían vía de escape. En un acto reflejo de pura supervivencia, Elisa se apresuró a agacharse para
tratar de recuperar lo único con lo que podían defenderse. «Ni se le ocurra hacer eso», advirtió la misma voz. Susana palideció y Elisa se detuvo en seco cuando escucharon el chasquido metálico del percutor de un arma de fuego. «Ahora, sean unas buenas chicas. Dense la vuelta muy despacio y levanten las manos donde pueda verlas». Sin otra opción más que obedecer, se giraron y se les demudó el rostro. No por temor, sino por la profunda sensación de alivio que las embargó, tanto que estuvieron a punto de echarse a reír histéricamente. Frente a ellas había un hombre que aún no habría cumplido los 50 años. Su cabello negro contrastaba con unos ojos verdes que intimidaban. Un discreto bigote, tan oscuro como su cabellera, le hacía parecer más serio. Era bastante alto, de complexión fuerte, y las apuntaba con su revólver, acompañado por 2 policías uniformados. El hombre bajó un poco el arma, pero su mirada escrutadora seguía fija en ellas, evaluando la situación. «Vaya, vaya», dijo, con un tono que mezclaba sorpresa e incredulidad. «Parece que hemos pillado con las manos en la masa a las responsables de los robos en esta zona». Hizo una pausa, como si le costara creer lo que veía. Su voz, cuando continuó, tenía un deje de ironía. «¿Quién lo hubiera pensado? 2 señoritas de aspecto tan respetable». Con un gesto de cabeza, se dirigió a los agentes que lo acompañaban. «Espósenlas». Elisa y Susana se miraron atónitas. ¿Cómo habían pasado de víctimas a sospechosas en cuestión de segundos? «Oiga, espere un momento, por favor», exclamó Susana, retrocediendo un paso y levantando los brazos cuando se acercó uno de los policías. «Esto es un atropello. No es a nosotras a quien deba arrestar». «Quíteme las manos de encima», espetó Elisa. «Soy la dueña de esta casa y alguien ha entrado a robar en nuestra ausencia». «¿Son ustedes quienes nos han avisado?», preguntó el hombre de cabello oscuro, acercándose a ellas. Apartó el cuchillo de un puntapié fuera de su alcance y enfundó el revólver. «Por supuesto», respondió Susana, aún desconcertada. «Necesito ver sus identificaciones», solicitó el inspector. Elisa, con un suspiro de frustración, explicó: «Las hemos dejado en la cocina, en nuestros bolsos». «Vaya a buscarlos, sargento Miller», le ordenó al suboficial, sin perder de vista a las 2 mujeres. Pocos minutos después, el sargento regresó con los exclusivos bolsos de ambas. Elisa y Susana se apresuraron a buscar sus carteras y extraer de ahí los documentos identificativos que no tardaron en entregarle al hombre, esperando que eso aclarase el malentendido. «Compruébelos, agente», ordenó el inspector, extendiendo los documentos hacia su compañero. «Todo está en orden, señor», anunció el joven policía tras realizar las verificaciones oportunas a través de la emisora. El superior asintió con levedad y les devolvió las identificaciones. «Soy el inspector White», dijo a continuación. «El sargento Miller y el agente Carter me acompañan», dijo, mirando a ambas con una mezcla de alivio y cautela. Sus ojos verdes, intensos bajo el cabello negro, seguían evaluándolas con atención. «Bien, ya sabemos quiénes son», dijo, con voz firme pero tranquila. «Ahora revisaremos la casa. Miller, Carter, comprueben cada rincón». Los 2 policías asintieron y se dispersaron por la vivienda. White se quedó con las 2 mujeres en el salón, su mirada recorriendo la estancia revuelta. «Cuéntenme qué pasó», pidió. «¿Cómo se dieron cuenta de la intrusión?» Elisa y Susana, aún nerviosas, pero algo más calmadas, le relataron todo. Su llegada, los signos de que alguien había entrado, el miedo que sintieron y por qué Elisa cogió el cuchillo. White escuchaba con atención
haciendo alguna pregunta breve de vez en cuando. «Señorita Elisa», dijo el inspector tras un momento, «necesito que haga una lista de las cosas que faltan en la casa. Sé que es difícil en estas circunstancias, pero cualquier detalle puede ser importante». Elisa asintió, un poco abrumada. «Lo intentaré», respondió, comenzando a mirar a su alrededor con más atención. Los agentes regresaron. «La casa está vacía, señor. Hay bastantes indicios de que la puerta ha sido forzada», informó Miller. White asintió, frunciendo el ceño. «Bien, saquen fotos de todo, especialmente de la puerta forzada. Carter, revise las cámaras de seguridad». Mientras los policías trabajaban y Elisa hacía la lista, White sacó una libreta y tomó algunas notas. Luego miró a las mujeres. «¿Han notado a alguien sospechoso por aquí últimamente?» Elisa negó con la cabeza, aún concentrada en su tarea. White les entregó su tarjeta. «Si recuerdan algún detalle más o notan que falta algo que no está en la lista, llámenme», les dijo. «Aumentaremos la vigilancia en la zona, por precaución». El inspector White se acomodó en la silla, dispuesto a redactar el informe preliminar que Elisa debía firmar después. El tiempo parecía estirarse mientras el hombre escribía sin alzar la vista del papel. Elisa, impaciente, rompió el silencio. «Le falta mucho, inspector». El hombre levantó la mirada, esbozando una sonrisa que rozaba la condescendencia. «Lo que haga falta, señorita. ¿Se imagina cuánto lleva detallar semejante lista de objetos robados? Parece que guardaba aquí un centro comercial entero». Meneó la cabeza incrédulo antes de volver a su tarea. Elisa intercambió una mirada de resignación con su amiga Susana. «Esto va para largo», murmuró, inclinándose para coger una revista de la mesita auxiliar. «Algo tendremos que hacer mientras tanto». Susana arqueó las cejas al reconocer la publicación. «Elisa, ¿aún guardas esa revista?» «Claro que sí», respondió en voz baja, con un deje desdeñoso. «Este número marca el principio del fin entre Terry y esa panocha que te lo arrebató. Ahora que dejó a la pueblerina, tal y como yo vaticiné que ocurriría, será mucho más fácil lograr que se case contigo». La actriz negó con la cabeza y puso cara de haber escuchado la ridiculez más grande del mundo. Un suspiro de pesar escapó de sus labios antes de hablar. «¿De verdad te crees que Terry y Candy han roto su relación?» Elisa no hizo mucho caso a la pregunta lanzada por su amiga. En cambio, el inspector White levantó la cabeza del papel que redactaba y las observó durante un instante. De inmediato volvió a lo suyo. Habría infinidad de parejas con esos mismos nombres en toda Inglaterra, se dijo. «Desde luego que lo creo», afirmó Elisa. «Recuerda las lágrimas de la pueblerina cuando confirmó la ruptura que él previamente había anunciado». El hombre volvió a mirarlas, ahora con más interés. «No seas ingenua, Elisa», murmuró Susana. «Eso fue una pantomima. Siguen juntos, te lo aseguro». «¿Y tú cómo lo sabes?», inquirió Elisa, escéptica. Susana esbozó una sonrisa triste antes de responder. «He sido su compañera en los escenarios durante años. Le conozco muy bien. Terry no ha cambiado en absoluto. Sigue tan radiante como desde que la conoció. Cada actuación suya brilla más que nunca». «Eso no prueba nada», replicó Elisa. «¿Por qué anunciarían una ruptura si no fuera cierta?» «¿Por qué va a ser?», murmuró Susana, inclinándose hacia Elisa. «Para mantener a la prensa a raya. Y no olvides que salió a la luz la edad de ella. 17 años. Terry solo intenta protegerla de los buitres mediáticos». Aunque las mujeres hablaban en voz baja, casi en susurros, sus palabras llegaban claras a oídos del inspector White.
Su mano, inmóvil sobre el papel, sostenía el bolígrafo sin escribir. El informe pericial había quedado olvidado ante la conversación que escuchaba. White mantenía la mirada fija en el documento, fingiendo concentración, pero su mente estaba lejos de allí. Demasiadas coincidencias en lo que oía habían despertado su interés y también su sospecha. Los nombres, la edad, la fama. «Di lo que quieras, Susana», señaló Elisa con autosuficiencia, «pero yo sigo pensando que la ruptura es cierta. Terry Granchester es demasiado hombre para ella. Se ha cansado de jugar a las casitas con una cría y la ha mandado a paseo». «¿Pero por qué eres tan terca, Elisa?», protestó Susana, sin apenas levantar la voz. «¿Con qué fin, si no, Terry ha comprado la casa de mi abuelo en St. Albans? No me contestes, yo te lo diré. Para poder encontrarse allí con ella, lejos de los ojos de la prensa». El inspector White, aparentemente concentrado en su informe, sintió que la mandíbula se le tensaba. Apretó el bolígrafo con tanta fuerza que casi lo partió. Sin embargo, años de experiencia le permitieron mantener un tono neutral cuando intervino. «Disculpe, señorita Marlowe, no he podido evitar escucharlas. ¿Podría facilitarme la dirección de esa casa en St. Albans?» Susana lo miró desconcertada. «¿Para qué la necesita? ¿Tiene algo que ver con el robo?» «Es posible», respondió White con calculada vaguedad. «Ha habido robos similares en St. Albans. Si trazamos un mapa con los puntos donde han tenido lugar, quizá podamos anticipar el próximo movimiento del ladrón». Convencida con esas simples palabras, Susana le anotó la dirección. Horas después, en la comisaría, Frank White caminaba inquieto por su despacho. Cuando el sargento Miller entró, se detuvo en seco. «¿Y bien?», preguntó con urgencia. «La propiedad está a nombre de Candice White, señor». Frank contuvo la respiración. Sus ojos verdes se oscurecieron como un bosque en tormenta. Asintió gravemente y despidió al sargento, luchando por contener la furia que le hervía por dentro ante la confirmación de sus sospechas.